Que el amor del Señor y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. La grandeza de su presencia a través de su palabra siempre marca un instante especial para que podamos ser llenos de la virtud del cielo a través de ella. Quedamos extasiados, quedamos admirados de ver cómo Dios traza su gran plan a través de la Escritura para que todo se concentre a través de la persona de Cristo y allí encontramos el verdadero centro de la vida. Hoy quiero dar lectura a algunos pasajes de la Escritura en el libro de Levíticos, capítulo 23, del verso 33 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. En el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún tipo de trabajo haréis. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo día también será reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. En los tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es realmente interesante ver cómo Dios ordenó a través de la palabra de Moisés establecer 7 fiestas a las cuales ellos tenían que acogerse y poder hacer y representar a través de todo el trayecto dentro del año. Y una de las más importantes era precisamente la fiesta de los tabernáculos. Y tal como lo decía el verso 43, era un recordatorio para que todos los descendientes no olvidaran la historia de ellos como pueblo, de cómo Dios los hizo habitar en el desierto y de cómo los sacó de tierra de Egipto y cómo anduvieron habitando en tiendas, en tabernáculos pequeños, en su travesía por el desierto. Cada uno de esos aspectos muestra la verdad de Dios y muestra el plan de Dios
de una manera tan especial. Aquí la Escritura muestra que hay dos fiestas que se conjugan en una, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las cosechas. Se juntan en una sola. Era realmente una semana espectacular. En los tiempos de Jesús acudían a Jerusalén de todas partes de la tierra, de la ciudad, para poder conmemorar, para poder celebrar, para poder habitar en pequeñas tiendas en las afueras de la ciudad. Y era impresionante ver cómo esas multitudes de gente, ellos habitando en esos pequeños tabernáculos, en las pequeñas tiendas, o también llamadas las fiestas de las enramadas, veían cómo cada día los sacerdotes en el templo hacían una procesión, hacían sus ritos, porque realmente era el centro, era la verdad del que los juntaba a ellos. Entonces, allí, en medio de esta emotividad, los rituales que nos han llegado a través de la historia del pueblo judío, nos indican que realmente había un momento especial en el cual había un sacerdote que bajaba, tomaba un cántaro de oro, una jarra de oro, y bajaba los escalones del templo, cruzaba por la puerta de las aguas, que eran de la muralla de Jerusalén, por la puerta de las aguas, que era abierta solamente una vez al año para esta festividad, y llegaba al estanque de Siloé. Y allí en el estanque de Siloé introducía esta jarra y tomaba el agua, y luego en medio del jolgorio, en medio de la procesión, cuando el sacerdote que había partido rumbo a Siloé se sincronizaba en su regreso para reunirse con los otros sacerdotes que estaban en el altar, que llevaban los sacrificios para juntos llegar allí en ese lugar. Entonces, cuando la procesión regresaba del estanque de Siloé, había música, había alguien que hacía que todas estas personas atravesaran por la puerta del agua. Y al momento en que el sacerdote que llevaba la jarra cruzaba la puerta del agua, se escuchaban 3 toques de trompetas, que era la señal que recibía la ciudad, que el sacerdote venía con el agua, que la había sacado del estanque de Siloé, y que anunciaba con alegría a todos los peregrinos que el agua había sido tomada. Una referencia muy especial a esto nos dice Isaías capítulo 12, verso 3, y dice: y con gran gozo sacaréis aguas de la fuente de la salvación. Con gran gozo sacaréis aguas de la fuente de la salvación. Es una verdad que se hace presente y que literalmente hace una referencia que apunta precisamente a la persona misma de Jesús. Eran aguas que estaban en el estanque de Siloé, pero que eran llamadas aguas de salvación. El nombre Jesús significa Salvador. El profeta Isaías nuevamente nos describe allí en Isaías 12, 3, diciendo: Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. Dios es mi fuerza, Dios es mi canción, Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Entonces, el significado de encontrar
ese lugar especial de la fiesta de los tabernáculos unidas a esta ceremonia en que las personas iban con palmas en sus manos, con ramas frondosas, todos cantando, todos gritando de alguna manera en esta fiesta emotiva. Entonces vemos de que además se recordaba que era el recordatorio, como decía el verso 43, el recordatorio de esa travesía por el desierto, un recordatorio de que Dios era el proveedor del agua. El agua en zona desértica, en tierra desértica, es un agua que es imposible que nazca, que brote naturalmente. Pero la verdad de Dios, la grandeza de Dios hace que en una tierra reseca, estéril, pueda brotar agua. Salmo 78 nos dice que partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Mire qué recuerdo tenían todos estos judíos en esa festividad. Pero así encontramos también que estos peregrinos que estaban allí, ellos cantaban el último día, el último octavo día, que era el día de Santa Convocación. Ya habían terminado las festividades, pero el día octavo, la verdad es que hacía muy, muy especial esta, este momento, este último día final. Entonces encontramos que mientras que los peregrinos cantaban los salmos, sacudían las palmas, y cuando iban camino hacia la entrada del altar, habiendo traspasado la puerta del agua, el sacerdote que iba con el cántaro de agua subía los escalones hacia el altar. Junto con el otro había otro sacerdote que ya estaba en el altar y que llevaba un cántaro de plata con vino, que era una ofrenda líquida. Entonces, ambos sacerdotes, esto lo dice la tradición de los judíos, ambos sacerdotes daban 7 vueltas alrededor del altar y vertían sus ofrendas de agua y vino respectivamente en 2 tazones de plata, dado que la fiesta también se llamaba esta fiesta de las cosechas o de la recolección. Entonces, el agua simbolizaba una bendición tremenda que era necesaria para dar vida, para dar vida. Y nuevamente Isaías nos dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos frescos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. La verdad es que era un espectáculo tremendo, tremendo, un espectáculo realmente especial, en el cual ellos estaban haciendo abundantemente grande este momento que estaban teniendo allí para poder hacerlo de una manera tan especial. Entonces, encontramos aquí también un episodio en la vida de Jesús, un episodio que estaba relacionado con esta fiesta. Y esta fiesta era precisamente la fiesta de los tabernáculos. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, en que nos dice que Jesús andaba en Galilea, pero no quería ir pasar a Judea. Pero como había llegado la fiesta de los tabernáculos, todos sus hermanos querían subir, pero Jesús le dijo, yo todavía no voy a ir, no voy a estar allí. Entonces, suban ustedes, porque todavía él dice, no ha llegado mi hora. Y él se quedó en Galilea. Pero a la mitad de la fiesta él subió, pero así como que nadie lo conociera. Y aquí lo espectacular, y la verdad, hermanos,
oyentes en esta hora, que considero que lo que había en la persona de Jesús, en medio de aquel entorno, de aquella jolgorio, de aquella multitud de cánticos, de aquellos momentos festivos para ellos, aparece Jesús en medio del templo. Juan capítulo 7, verso 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, no quedó expreso de una manera la palabra de Jesús para que pudiese ser efectiva en aquel momento, en aquella oportunidad. Entonces, aparece el Señor Jesús dando esta oportunidad de poder mirarle a Él. Y el verso 37, mire lo que nos dice de Juan. El verso 37 dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire qué bonito, mire qué especial lo que sucedió allí. En medio de todo aquello que estaba sucediendo, Jesús le estaba diciendo, porque ellos cantaban en ese octavo día acerca de la salvación, en los salmos, que la salvación viniera a ellos, que pudiesen tener esa libertad que siempre habían querido tener. Mas Jesús, en el último día de la fiesta, se puso de pie, porque era el día más importante, y Jesús gritó a la multitud. Allí, cuando ellos, repito, estaban todos ondeando sus palmas, sus ramas, cantando eufóricamente más fuerte que los otros 7 días anteriores, estaban pidiendo salvación el octavo día, diciendo: sálvanos ahora, recitando los salmos antiguos. Y los sacerdotes estaban vertiendo las aguas de la salvación, juntando el agua con el vino, recibiéndolo con ese cántaro de oro, recibiéndolo sobre los pocillos. Era como el clímax, el momento más especial de la ceremonia, como para pedir la salvación a Dios. Y de pronto, en medio de esa ceremonia tan especial para ellos, Jesús se pone de pie y a gran voz proclama a la multitud allí presente, diciendo, repito, en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le estaba diciendo: yo soy su salvación. Él era la respuesta a sus cánticos. Él era la respuesta a sus oraciones. Él era la respuesta a sus plegarias. Sálvanos, sálvanos ahora. Vengan a mí. Jesús se declaró a sí mismo como fuente de agua viva. Jesús es Salvador. Jesús usó esta fiesta para hacer una invitación pública para que su pueblo le aceptara como agua viva. Ya no había que recorrer, bajar al estanque de Siloé, acompañar a los sacerdotes, ya no había que hacer tanto cántico, ya no había que hacer nada de eso. Él estaba diciendo: si alguno tiene sed, el que cree en mí, venga y beba. Qué hermoso es la profecía de la palabra del Señor. Zacarías nos dice: y en aquel día brotará un manantial, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los que habitan en Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién es este? ¿Quién es el que obrará eso? Solo Jesús.
Isaías 58:11 nos dice: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca te faltan. Qué hermoso es poder entender el momento cuando Jesús está con la mujer samaritana y él le dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás más sed jamás, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Hoy, hermano, el Señor está presente. No necesitamos una tradición, no necesitamos hacer ninguna cosa. Él está presente hoy porque Él murió y resucitó y vive. Vive por los siglos de los siglos, para que cada día nosotros podamos ir a la fuente del agua. ¿Quién calmará tu sed, hermano? ¿Quién calmará tu ansiedad? Solamente Cristo, a través de su persona. Hoy, en esta hora, esta palabra pueda quedar en nuestros corazones profundamente marcada, y de reconocer que solamente Jesús es nuestro Rey, nuestro proveedor del agua en tiempo de la sequedad, y Él es el dueño de todas las cosas y de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.